Ahí viene el tipo. Ahí viene el tipo, ahora que lo va a hacer. ¿Qué decía ahí? Agarra el teléfono heavy. Ay, dobló. Está mirando pila para los lados. Bueno, déjame ver qué lo que es, porque te lo llevan el teléfono. Sigue inventando. Vamos, yo de largo, pero ojo con Que eso. se ve súper lindo el teléfono. Ay, sí, es verdad que me cago del miedo. Ay, sí, sí, se Ay, Dios mío. Ay, sí. Sube el video, ¿no? Ah, pero ustedes me tienen así. Queriendo ser víctimas, estamos nosotros. Cruzando frente al Palacio Presidencial. Dando papaya. Cayendo atrás de hace rato. Buenas amigos de YouTube. People, ustedes me lo pidieron. Este experimento social es muy peligroso. Yo estaba pensándolo mucho. Por aquí estamos con una parte 2 de este video. Estoy con Catherine Triana, que nos va a acompañar. Ojo, yo grabé con ella hace como 7 años, señora. Yo creo que la primera modelo que yo utilicé en los videos fue ella. Así que para mí, mi amor, es un honor tenerte aquí nuevamente. Bienvenida. En el video anterior me gustó mucho que casi todo el mundo estaba aconsejándonos que guardemos el celular, que tengamos cuidado. Entonces ya, por ejemplo, le pusimos un aceite. Catherine procede a entrar al vehículo. Vamos a estar en esta posición donde como va a estar Catherine el día de hoy. Cuidado con la piernita. Entonces, por ejemplo, miren cómo ella va a estar, exacto. Lo único que yo tengo un chin bajita. Ella un poco bajita, pero funciona. Ella va a estar como haciéndose selfie, vaina, usando su celular, tranquila, a ver cómo la gente reacciona al ver esto tan peligroso, que este es el objetivo de este experimento, señores. No utilicen celular en el vehículo con los vidrios bajos. La cosa está muy caliente en todo el mundo, no solamente aquí en República Dominicana. ¿Vamos allá? Señores, ahora mismo estamos ya en Herrera. Este barrio me encanta. Lo único que hay mucho tráfico, hay que manejar con mucho cuidado. En la parte solitaria que me da miedo. Tú sabes, incluso donde estamos rodeados de mucha gente, yo estoy más tranquilo. Pero ya cuando uno está acercándose en zonas que son media muertas. Mira, por ejemplo, está desolado. Atrás hay un motorista sin casco. Obviamente una persona sin casco dudo que se ponga a arrebatar. Normalmente los atracadores andan, ya tú sabes. Eso sí cumplen con la ley de usar el casco. Agárralo duro, mejor será. Ajá, sí, eso es lo que estoy viendo, cómo lo agarro para que no se lo lleven de una vez. Ay, gracias. Ay. La gente dando consejos como ¿Qué hay, Dios mío? Le gustó la colombiana. porque te vio. Pensaba que fue por el riesgo del celular que dijo eso. Gracias. Ay, que es más linda. Te están piropeando, la están enamorando. Sí, es enamorado. Ay, imagínate que ven ese mujer. Los carros están retrocediendo para yo poder pasar. Entonces se supone que aquí yo voy a tener que abrirme y subirme allá y se me va a ir una goma para abajo. Nos quedamos ya sin video. Señores, para hacer una presa más fácil para los ladrones, nos estábamos metiendo en callejones con todo y que andábamos en un vehículo amplio. Y era muy difícil avanzar. Pero prácticamente no pasó nada al inicio, solo aparecieron algunas personas enamorando a Catherine y relajando con ella. Yo quiero ir a una zona donde haya muchos motores, Hey. A selfie, muévete con el celular, Así, como grabando. gracioso, así. Ay, estoy en Santo Domingo, lo máximo. Exacto, full turista. Estoy aquí grabando aquí en Herrera. Herrera City, bebé. Bueno, mira una patrulla, parece que están, ya tú sabes, chequeando la zona. Al ver que en calles vacías no obtuvimos resultado, decidimos movernos a una zona un poco más popular donde encontráramos más reacciones. Veo para la gente ya mirando, están mirando mucho, llamando pila la atención. Vamos a darle suave aquí. Pues si ese aquí en Herrera, bebé. Adiós. Yo no quiero. Que no lo quiero. Sigue derecho. Derecho, sigue derecho. Ya. Ok, estamos escuchando gente igual, aconsejando que te lo quitan el teléfono. Gracias, gracias. Motoristas te lo quitan. Es muy peligroso por aquí. Aquí ya la cosa empieza a ponerse tensa. Yo no quiero que me arranquen la mano. Mira, para acá hay más gente. El motor. Güey, moca, señora, avíseme, estén pendientes porque ahorita no están cayendo atrás y uno no se da cuenta. Y uno aquí muerto de risa, mira un motorista ahí. Oh, cuidado. Anda solo. Un mototaxi. Eso a veces es lo que te lo lleva más rápido, lo que andan solo. Te lo llevan el teléfono. ¿Te lo llevan al final? Sigue inventando. Sigue inventando. Vamos. Pero que siguió de largo, pero ojo con eso. En el momento solo sentía el motor cerca, pero ya editando pude notar cómo este señor miraba fijamente el celular. Que se ve súper lindo el teléfono. Se ve llamativo. Sí, se lo llamativo.
Ajá, que yo compro celulares buenos. Derecho le damos, no me ver. Quiero meterme en una calle sin salida. Ahí sí es verdad que me cago del miedo. Y más o menos como cuánto cuesta un iPhone de eso. ¿Como qué? ¿Como 50? Por ejemplo, ese es un 13 Pro. Están como en 55 por ahí. El inicial del motor. $1000. Tenemos un motorista atrás. Tenemos motorista atrás, tenemos motorista acá. El motorista atrás. Sí. Y tiene caco. Están mirando para los lados. Sí, ¿Tú lo estás grabando? ¿Lo están grabando? Sí, está grabando. ¿Tú lo estás grabando? Ya ves. Sí, 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 yo estoy grabando todo. Oye, se tapa. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Por qué se me pasa? No sé. Señores, este sospechoso sí que me dio mala vibra. Comenzamos a dar vueltas bruscas y sin sentido para confirmar que nos estaba siguiendo. El motorista Vamos rata. a ver si nos cae atrás también. Mira cómo estaba No sospechoso. Ay, dobló. Dobló. Ahí, está mirando pila para los lados. Mira, te baten. Ahí, espérate, Catherine. Ay, Cualquier vaina lo mete para adentro. Ok, siguió de largo. Yo venía y digo, déjame ver qué es lo que es, porque yo venía y digo, que le quitan el teléfono. Oh, pero se paró la Antártica, arregla la goma. Te lo Gracias. estoy diciendo. Se paró de carrera la goma. Chequealo, mira para acá. Sí. Ahí, mira. El motorista hizo una simulación disque a revisar el motor, ya que sin darnos cuenta teníamos a un señor persiguiéndolo a él para ver qué él iba a hacer. Qué buen gesto de este hombre, Dios lo bendiga. A pesar de esto, el ladrón siguió persiguiéndonos tan pronto el señor se fue. ¿Dónde cogió? Yo no lo veo. No le quiten el ojo encima, trata de tenerlo grabado todo el tiempo. Está siguiendo. El señor andaba cuidando. Vale, por aquí hay salida. Sí. Hay un destacamento por aquí, ¿no? Me gustaría cruzar por un a la izquierda, destacamento. a la izquierda. A la izquierda está el destacamento. No voy a poner direccionales para no prediga lo que voy a hacer. Me imagino que él debe estar calculando todo. Porque se paró y de que siguió. Eso sí está raro. Dobla a la derecha. A la derecha. Sí. Hay mucha gente, que eso es bueno. Normalmente esta vaina lo hacen. Bueno, en el video anterior había mucha Pero él gente. estaba o sea que quedando todo, él estaba quedando para todos lados. está mirando para todos lados el loco. ¿Qué hago? ¿Nos frenamos? Dejamos que siga adelante a ver qué va a hacer. Sí, sí, de derecha. Sí. Sí. Me gustaría cruzar por un destacamento. Vamos a cruzar por el destacamento ahora que yo hay uno. Señores, definitivamente este motorista tenía intención de robarnos. No hay excusa para perseguir tanto a un vehículo y no cruzarle por al lado o rebasarlo. Hubo un momento en que se acercó tanto que hasta otro señor desde afuera nos llamó la atención. No me cabe duda de que en ese callejón, en ese instante, era el momento para robarnos. Pero por suerte ya estábamos a pocos metros del destacamento de la policía y miren lo que pasó. La patrulla me da ya más confianza, él no va a hacer nada. El destacamento está aquí, voy a doblar para la derecha. Y me voy a parquear al frente y soporto hasta desmontarme. Y saludó a un policía random. ¿Qué tú crees? A ver si él llega para allá. Porque él no se va a meter para allá sin la eso. Mira, siguió. Se fue. Siguió. Ah. Siguió. Ahora sí, ¿verdad? Siguió. Diablo, y aceleró de una vez, pero dale, está bien, Una métete vez. por aquí, métete por aquí. Estaba esperando que uno cruzara para Sí, seguir. estamos. Increíble, señores. Qué nervioso estoy, señores. El tiro nos ha caído detrás de hace rato, doblando con nosotros. El motor que se oye pila, esos sonidos son, ya tú sabes que es para correr de una vez. Mira el destacamento a la derecha, donde la tenemos. Una guagua del Discrim allá. Aquí imposible que nos robe. Ese tigre estuviera frito. Gracias a Dios, en Herrera estamos fríos todavía. Fríos, señores. O eso pensamos nosotros. Adivinen qué pasó al llegar al final de esta misma calle. Mira, ahí donde está. ¡Ay! Hello, motherfucker. Ay, fue fucha. ¡Anda el diablo! Míralo ahí donde está. Él dio la vuelta, fue, compadre. Él dio la vuelta. ¿Qué hago? Ponme cojo. Dobla para la izquierda, para allá mismo. Para allá Porque mismo. si él dio la vuelta, eso quiere decir que él venía para abajo, ¿eh? Entonces, si él no cae atrás, Claro, ¿y qué él Ya tú cree que sabes. uno es idiota? ¿O es que uno como lo está buscando sabe? Ahorita uno perdió uno no sabe. míralo ahí, dio la vuelta. Dio la vuelta, ¿qué hago? Acelero, Ahí viene lo voy a meter fácil. rápido. Sí, acelera. Oíste, loco, o sea, esto es increíble esta vaina, porque tú estás esperándolo y tú lo ves tan obvio, míralo. Agárralo fuerte, Catherine, para poder seguir grabando, oíste, para muchas caso. Para que no se lleve nada. ¿Tiene el aceite puesto, no? Sí, No se ha secado, ¿verdad? No. Ajá. Ok, vamos a doblar aquí a ver qué lo que No, yo lo sé. La gente aconsejando por el teléfono. Oye, Herrera City. Cruzó un tigre igualito a él, pero tenía como la visera para arriba, creo que no era él. Ah, ya lo estoy viendo, está allá atrás todavía. está allá atrás todavía. Sí, se metió por una orillita. Fue tanta la concentración en ese motorista que nos descuidamos de los demás. Recuerden nunca bajar la guardia. Mierda, pensé que ese se lo iba a quitar. Yo también. también. Diablo, pensé que ese. Sí. Miren, Pero ese no es el mismo, ¿no? ese es otro. como más Es que andan gordito. metidos todos iguales, de negro. Ponle que este loco, que yo no lo veo. Tú no quieres, ¿verdad? Oye. Claro que sí.
La gente se va en checha, que ven una mujer ahí confiada usando el celular. Muchos fueron sarcásticos. Por cierto, señores, si son de los primeros en ver este video y lo están mirando durante el estreno, no dejen de apoyarnos con los superchats o stickers para mandarte saludos especiales en los próximos videos, así como con Luigi en el video anterior. Así que dale, anímate. Si ya lo estás viendo fuera del estreno, puedes apoyarnos dándole a gracias. Cualquier apoyo nos ayuda a seguir aumentando la calidad y la cantidad de nuestros videos. Nada más dice, tú no lo quieres, lo estás regalando. Señores, ya casi viene el momento. Guacha. Siguió de largo. Es el tipo, ¿verdad? Sí, ese mismo. Ahorita se... No, pero mira, se va a frenar otra vez. Va a ser la misma vaina. Yo lo que no entiendo, ¿qué es lo O que sea, él ¿qué vas piensa? a Sí, hacer? mira. Mira, usando el celular. Ahora, ustedes que lo que ustedes bajaron la cámara cuando él cruzó, porque hay que estar pendiente. el tanque de la gasolina. Ya vieron, se detuvo nuevamente disque a revisar la gasolina. Y lo que pasa a continuación es lo que más confundido me dejó. Estamos pensando en uno, pero ahorita hay otro más que puede venir. Sí, hay uno ahí que está mirando para la otra más. Mierda, vino acelerado, güey. Es el tipo, Sí. Guárdalo, Gracias. Mira, ahora le dije que te lo guarde. Él vio la cámara. Él vio la cámara. Él vio la cámara. Diablo, ¿qué tigre? Él vio la ¿Qué va a hacer? cámara. Ya. Él vio la cámara, fue. Este tigre iba a robar ahí, ¿verdad? Él vio la cámara, sí. Oye, que guárdalo, mami, Él subió vio la vaina. Él vio la cámara, qué tigre, man. Ahora me quedo yo con la confusión que si iba a robar o no Sí, ahorita. porque ahorita en verdad no iba a hacer nada y lo que andaba era viéndola a ella. Exacto, tal vez le gustó a ella. Diablo, mano, qué nervio, loco, cuando ese tigre aceleró así. Ay, parce, yo tenía unos nervios, pensé que me lo iba a arrebatar y me dice que no. Ay, mami, cuídalo. Parecía hermano tuyo con ese Ay, consejo, sí, qué susto. Parece que vio la cámara. Pueden bajar la cámara. Me salvé, fue de milagro. Yo dije, bueno, aquí fue. Recién estamos llegando y pasamos ese susto. Pues ayúdenme a mirar, señores, porque ese motor yo no lo vi. Fácilmente nos arrebata y ya. Tenemos la principal ahora, ¿no? ¿Qué tiempo? Tenemos un rato grabando ya, en verdad. Tengo un trabajo de edición, hermano. Me toca editar como un perro esta vaina. Señores, valoren este video, denle su like, a prender este micro. Limpiar todo el material y fajarte ahí. A limpiar todos estos minutos perdidos en los tapones y la vaina. Pero con Dios por delante editamos, yo sé que a la gente le gusta como yo edito. Guachao. Ese es porque yo vi Yo ahorita. desde que escucho, como que me va a salir el corazón. Dobla a la izquierda, A la izquierda. Loco, pero yo creo que ese no tiene placa, ¿o sí? Sí, tiene placa. Ah, sí tiene, bien. Mira, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que el que anda arrebatando tiene que hacer una logística, o atracando, tiene que hacer una logística grande de la zona alrededor, de que no haya policía y eso. Y puede que se olvide del detalle de qué está pasando adentro, entonces por eso es que sucede esta captación. Ojo, tenemos un motorista muy cerca. ¿Claro que? O sea que hay muchos policías acotados, aquí es fácil mirar. Mira, ojo. Hijo de madre, lo rescaté. Lo salvaste. Sí. El diablo. Pero yo lo estaba grabando. El diablo. Pero eso todo pasa en un segundo y la gente... Y el señor me dice que porque no le da un batazo. Bueno, el motorista tuvo suerte de que no logró arrebatar el celular, porque más adelante lo iban a detener. Loco, pasó doblando ahí. Ay, güey, pucha, no, pero los le vecinos van a salieron tumbar a el motor, ayudar, le iban a dar de que Uy, un le van a batazo tumbar y el todo. ¿Para dónde coge? Para no coger para allá. No sé. Es un No, bobo. pero vamos a salir de aquí entonces. Vamos a ver que salir de aquí. Vámonos de aquí. ¿Cómo sácame de aquí, manito? ¿Qué es lo que? Da la vuelta aquí. Sí, sube el vidrio. Cate, ¿qué es lo que es con tu mano? Me dio un jalón acá, jue madre, pero dio lo fuerte. rescaté. Sí, wow. No se rompió ni nada. La otra vez se rompió en el otro video. Yo creo que no lo tumbaron porque él no se lo llevó. Entonces tú dejabas que él se lo llevara. Y tuviera ese tigre ahí sangrando, todo el mundo fuera a la calle mirando Es y que grabando. yo creo que ¿Tú no no te se cortaste ni no nada? hizo más. Ah, sí, un poquito, me lo hice un poquito por aquí. Sí, vamos a parar en el colmado por lo Vamos al colmado de la esquina. Pero no es mejor. mejor salir de aquí. No, hazlo aquí mismo. Yo hazlo creo aquí que mismo. fue No, porque porque ya- había Él lo va a volver para acá. Ellos están ahí, ellos no lo van a volver. Señores, presenciamos 2 intentos de robo en menos de 10 minutos, así que mejor decidimos movernos de esa ubicación. Puede ser un vasito plástico. Señores, aquí está Catherine, la pobre, que le duele. ¿Dónde es que te duele? ¿Qué es lo que es? ¿Es muscular o es un dedito, una uña? No, es como por dentro, qué sé yo, los huesitos. Es que me jaló muy duro porque lo iba a arrebatar, pero yo lo cogí. Él tenía como unos guantes puestos, ¿no? Bueno, señores, eso es para que ustedes estén pendientes. Ponte un chin de hielito ahí en lo que yo hablo. Apenas estamos empezando, ya miren lo que pasó. Tenemos el celular, así que vamos a hacer par de tomitas más en otras zonas. Aprieta fuerte. Ah, tiene una manita ella. ¿Cómo tú pudiste aguantar ese celular? Yo juraba que eso lo iban a arrebatar. Él chocó con el retrovisor mío. Y yo dije, no, el tigre se lo va a llevar. Y mira, este está haciendo fotos. ¿Qué es lo que te está deleitando tú ahí? No, lo que pasa es que yo he visto que le he visto. Ah, ¿y por qué no estás suscrito? No, lo que pasa, yo no. Ahora sí. Claro, no. Estamos haciendo un experimento, loco. ¿Es caliente esto por aquí?
No, esto está manso ahora. Estamos seguros aquí, porque ahorita no pasa aquí también. Ahorita no cayeron atrás los tigres, yo ni cuenta me di. No, esto está frío. Es seguro aquí. Bueno, entonces Katherine está comprándose una papita ahí porque le bajó el azúcar. Vamos ahora a movernos, como dije, para la Duarte, a seguir un poquito más con el video. Esta es la hora y pico. Hay que aprovechar el gran tráfico que hay hasta ahora. No pensé que no iban a arrebatar el celular tan rápido. Gracias a Dios lo tenemos todavía. A ver la Duarte, que es una zona con muchos transeúntes. Aquí estábamos en una zona de motores, ahora vamos a una zona donde hay muchas personas ya a pie. A ver si alguien se lo roba a pie. Ok, señores, cambio de planes. Dije que vamos para la Duarte porque me encantó el movimiento. La zona es perfecta para hacer este experimento. Pero para variar un poquito y también por el tráfico que no lo tenía en cuenta, vamos a movernos para la Independencia, que creo que es lo que más no alcanza a llegar. Que hay mucha gente también. A ver qué es lo que. Mientras tanto, Katherine está activa allá atrás, que es lo que. Está bien con la manita, ya no te duele tanto. Sí, ya. Pues tú quieres lo podemos hacer uno de nosotros. No, dale fuego. A fuego, la colombiana está activa. Durante nuestro trayecto en esta avenida muy popular pudimos ver que nos comenzó a perseguir otro motor durante un buen rato, pero este se desvió al ver que habían policías en la zona. Ay, que tiene unos policías atrás, que tiene unos policías atrás, por eso es. Anda el día. Tiene unos policías atrás, Míralo aquí a la izquierda, míralo aquí a la izquierda. Los policías, Aquí también decidimos meternos en unos callejones a ver qué sucedía y unos jóvenes nos comenzaron a perseguir hasta que un mototaxi nos advirtiera de ellos. Está tocando un motorista aquí en la guagua. Estoy tocando la moto. ¿Qué es lo que? Mira, de aquel lado, yo no sé si es un niño que va con un celular, tiene que entrar la mano. Ah, una chica, ok, gracias. Gracias, mi hermano. Sí. ¿Qué fue que dijo el otro? ¿Y qué te Que es que estamos perdidos. Pero a mí se me va acelerando el corazón desde que escucho la moto. En qué momento me van a arrancar la mano. Señores, nos cayó la noche. Me pude dar cuenta de que muy poca gente se estaban preocupando, como el video anterior que hicimos, que casi todo el mundo nos estaba diciendo: guarda el celular, guárdalo. Igual puede ser por la hora, tal vez la gente no estaba muy pendiente. Mañana vamos a tener que seguir grabando. Igual mañana vamos a ver qué tal nos va, a ver si conseguimos más reacciones, para también tener diferentes horarios. Yo voy a repetir la ropa. ¿Y tú, Katherine, no tienes problema en repetir el flow? No, ¿y qué problema va a tener con esa ropa tan bonita? Ah, te queda heavy. Claro, estoy activa. A ver quién me va a poder arrebatar ese celular. Vamos a ver. Ok, señores, ya estamos en la Duarte. Esta zona es súper transitada. Como podemos ver, esta zona, ya tú sabes, de comercio, muchas tiendas, se mueve mucho dinero aquí en esta zona. Incluso está Villacón, que es otra zona donde se vende mucha ropa. Como pueden ver, miren la ropa. Aquí hay mucho dinero. Y por ende también hay muchos robos. Está más seguro que antes, ojo. Y está más bonito, está más decorado. Pero se conoce que hay muchas personas, ¿verdad, Katherine? Hay muchos oportunistas, carteristas. Entonces, Katherine va a proceder, señores, a ponerle un poquito de aceite nuevamente porque se nos acabó el potecito y todo. Vamos a lubricar el celular para que no se lo puedan robar tan fácil. Ahí, echando el aceite. ¿Tú qué sabes de eso? Dale. Ey, pero no piensen mal, mal, Es que chicos. son muy mal pensados. Listo. Listo. Ya está bien Ya lo tiene. aceitadito. Pero déjame confirmar que eso está rebaloso. Ah, no, está bien. Mira, la policía a la izquierda, podemos ver policía, señores. Mira, le hizo señal a otro, dije, mira. El policía ahí. A esta hora hay menos gente que lo normal. En el momento en el que llegamos a la Duarte no había muchas personas y las pocas que habían no decían nada y solo miraban. Hasta que después de 2 horas dando vueltas empezaron a llegar más personas y estos sí empezaron a interactuar de forma positiva. Pero a mí me dijeron que aquí es muy seguro. Ay. Muchas tiendas por aquí. Enfoca. ¿Sí? Oh, gracias. Te lo quitan, mi amor, de verdad. Te lo queman. ¿Por qué se me dijeron que esta zona era segura? Sí, gracias. Adiós, amigo, Dale, pero ¿por compañero. qué? Ahí viene la policía, no va a parar la policía, Adolfo. Mira, es la Duarte que tú estás, no saques el teléfono así. Puede venir un motorista y llevarlo. Está bien, muchas gracias. Guárdalo. Ok, gracias. Tienen que cuidarse, en verdad, ¿me entiendes? Aunque aquí nosotros, por ejemplo, al menos yo, él y él, no permitimos eso, ¿me entiendes? Aquí nosotros los ladrones le partimos la madre en 2 mitad, ¿me entiendes? Ellos saben, ellos conocen. Aquí no se puede inventar, ¿me entiendes? En verdad. Que uno En está estos días quitado. agarramos uno ahí, mírame, y le fue mal de verdad. Tenemos un cable, tú sabes de esos cables, doblado y de todo. Lo amarramos en el palo de luz a los ladrones. Uno no era un pariguayo ni nada, no se quitó y uno lo que está haciendo el bien ahora en la calle para que Dios le dé más vida. Ok, señores, hasta ahora todo bien. La gente lo que han aconsejado, mira cómo se nos acercaron unos motoristas diciendo que aquí, que los ladrones, lo que pasa
con ellos y lo agarran. Eso está súper bien. Hasta ahora veo muchas miradas, gente que se han reído como de la situación, como que miren, déjala tranquila, que se lo roben, como curándose. Incluso uno le dijo de que mira qué estúpida esa muchacha, como boba, tú sabes, como que no está atenta, no está despierta. Hasta ahora Seguro no se súper atreven bien. porque está muy temprano, hay mucha luz y muchos policías por ahí. Tú dices. De pronto. Cuando viene a ver, hay que ver qué es lo que. Vamos a durar un ratico más aquí dando vueltas a ver qué es lo que. Vamos a cruzar por un parque a ver qué tal. En lo que llegábamos al parque tuvimos una pequeña sospecha con este transeúnte que nos cruzó por al lado, ya que salió de la nada y se mantuvo mirando mientras se alejaba. Ahí mira de reojo. Ajá, él dirá, Mira, ahí mira "Wow". otra vez. ¡Pum! Mira este cómo se quedó mirando. Parece que le gustó, fue. Sí, fue que le gusté. Estamos llegando al parque ya, un parque muy transitado y estoy viendo que hay más motores en esta zona. El tipo me hizo pila de señas. Mira, señores, estamos viendo a la gente atrás haciendo señas, los que están sentados en el parque, Que fue. diciéndote, Así. guárdalo, haciendo mueca y vaina. Graba un ching aquí, a ver si esta gente que están cruzando te aconseja. Mira, hay un par de motoristas, ya vamos a cruzar por allá a ver qué es lo que. Que la otra vez, en el otro video, cuando estábamos por esta misma zona, había un mototaxi que nos cruzó 3 veces, señores, por al lado. Y al final, gracias a Dios, no nos arrebató en ese momento. Nos arrebataron fueron unas personas que nos sorprendieron. Vayan a ver la parte 1, para que ustedes le lleguen a la logística, cómo operan la gente que roba en la calle, man. Eso no es a lo loco. Tan lindo ese parque aquí en Santo Domingo. Miren, mi gente. Mira de los pajaritos. Guacha, mira este tigre aquí. Oh, de qué chula. ¿Te dijo di que chula? Sí. Vamos para aquí, no lo chequea, creo aquí. ¿De qué? Yo no, Oh. yo creo que no, ¿Eh? no, él miró por ahí un policía y no se atreve. Mira el policía allá abajo. ¿Dónde está el precio? Ah, los politur. Ay, pero el tigre viene ahí con todo y todo. ¿Será que De tú? adentro está haciendo. A lo mejor tú le gustaste. Pero a mí me dijeron que aquí era muy seguro. Vamos Que a ver. por aquí me dijeron que era muy seguro. ¿Se friqueó? ¿Se devolvió el tipo? ¿Se frenó? Es que sí. Vamos a ver, a lo mejor lo que hay atrás, vamos a avanzar. ¿Te imaginas? Está usando el celular. Él viene ahí, cualquiera lo pone a dar pila de vuelta de maldad. A lo mejor tú le gustaste, nadie sabe. Hay que ver qué es lo que es la intención de Que él. viene a pedirme el número. ¿Estaba mirando el celular o a ella? Él miró. Las dos. Él miró. Él me dijo chula. ¿no? Párate un chingo. Para que yo no puedo hacer tapón tampoco. A ver si él dobla, no puede ser casualidad. Vamos a doblar aquí, a ver si, exacto, como dice Titi. Si ya él dobla a la izquierda, no está cayendo atrás definitivamente. Tú lo ves ahí, tú lo estás grabando en tu toma. Yo no sé si tú estás viendo la cámara de afuera. Esperando al sospechoso del parque nos dimos cuenta de que coincidimos en este lugar con el transeúnte que habíamos visto antes. Se nos juntaron. Ah, es el de ahorita, el que dobló ahorita. Ahí, ya viene. El flaquito, tú dices. Mira el pan aquí, loco. Güey, ¿qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que es? No, dime tú, tranquilo, ¿quieres hablar con la muchacha o qué? Ya, pues. Está todo, pues dele, ruede. Dele. Ah, pero el tipo llegó lejos, mano, nos estaba cayendo atrás, yo ni lo vi. Ah, te salió de nada, loco, se van a hacer competencia. Se va a preguntar, dime, ¿qué pasó? Yo lo vi primero. Nosotros teníamos un rito, tenía el celular en la mano y lo guardó y lo... El morenito, es que el morenito Sí. está acechando desde hace rato. Vamos a darle, vamos a ver si lo agarramos ahí. Viene el motorista ahí pendiente. Ah, no, es un delivery, parece, ¿no? Wow, señores. Me está haciendo Unos sustos que hemos señas, pasado señora aquí. Yadena. Mira, no sigas sacando ese celular así para que no te lo lleven hoy. Pasa cualquier motorista y te lo lleva. Sí, ay, gracias. Ya tú sabes, todo el mundo advirtiendo, eso es algo que me encanta. El dominicano siempre piensa en el otro, obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de personas son muy agradables, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Yo soy turista, a mí me dijeron que aquí era muy seguro. Arranca la mano con tu celular, Ay, pero a mí me dijeron que por aquí era muy seguro, así como en Colombia. Está bien, gracias. Después de tantas vueltas y en lo que estuvimos distraídos hablando, me di cuenta de un motorista que sí estaba muy sospechoso. Un idioma. Watch out, watch out, watch out. Atiende, atiende. Atienden, hay un ladrón ya, un ladrón. ¿A dónde? Motorista atrás, están ubicando toda la zona. Sigue señalando, sí. Se puso a usar el celular.
Típico ladrón, típico ladrón. Ay, me gana. Mira, di que escribiendo. Comienza a grabar. Y esta moca, Titi. Ah, mira, están cruzando policía casualmente justo ahora. Te van a aconsejar, pero... Ah, mira, no. Siguen de largo. Ese fue el de ahorita. Yo lo grabé ahorita. Ay, mira, mirando para los lados, mirando para los lados. Va a robar 100%. Está moca, Titi, porque sí, hay que salir corriendo. Esa es la persona. Ese tigre va a robar. Menos un militar ahí. Señores, no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Se quedó como por allá, pero él viene, él está mirando toda la zona. Está moca, probablemente cuando pase puede que se me descargue la cámara, ¿oíste? De afuera y no la coja. Tiene que estar pendiente con esa. Mira, una tipa grabando en el celular. Una tipa grabando en un carro, aquí. Atrás de nosotros. Ven a ver, hablando con mi marido. Como que Sí. se lo van a arrebatar. Ahí sí, mira. Wow, señores, increíble cómo se ponen a grabar en vez de aconsejar en un momento así. Por cierto, si andan en vehículos como este sin tintado, traten de no subir sus celulares ni nada que llame la atención de un posible ladrón. Diablo, qué mal. En vez de aconsejarnos, danos vaina, señores. Miren, está chismeando para subirlo ahorita a la página de chisme de aquí, vaina, loco. Dámelo allá arriba, otra. La tipa está grabando todavía. Hay la gente grabando ahí. Por el motorista. Él iba a doblar, no pensó. Viene derecho. Bien ahí. Viene, dobló. ¿Le habrán chivateado? ¿Qué tú crees? Cuando viene a ver. O nos van a arrancar adelante. cuenta. Se lo lleva en vía contraria cuando viene a ver. Cuando viene a ver, Acecha exacto. lo que, tú sabes que aquello es una vía. Él va a venir así. Él de seguro sabe que esto es un tapón aquí. Señores, definitivamente el ladrón sabe hacer sus cosas. Él aprovechó el tapón para subir por la calle de al lado y así poder arrebatarnos en vía contraria. Ya tú, Chávez. ¿Y la de atrás sigue grabando? ¿Se fue? No, se fue. Se fue, ¿no? Porque ahorita quiere seguir. Chimosa. Oye, se atreve que no trata, ¿dónde sea que vayamos? Dañó el video. Es que ya no pasó nada, no va a poder subirlo. Perdió su view. Ya lo que mala la gente. En vez de pitarle, Y en vez de pitarle, en el otro video había gente pitando y todo. Ay, Dios mío, perdóname. Vamos a ver, moca, que puede salir de cualquier lado. Estamos cruzando otra vez por el parque de ahorita donde estaba el otro pana que estaba a pie. No lo veo. ¿Qué hago? ¿Sigo derecho o doblo para la izquierda? Aquí perdimos al motorista de vista totalmente. En donde pensamos que iba a estar, no estuvo. Y hasta comenzamos a pensar que vimos algo en donde no hay. Pero adivinen qué. Ahí viene el tipo, ahí viene el tipo, ahí viene el tipo. Ahí viene el tipo. Ahí viene el tipo, ahí viene el tipo. Ahora que lo va a hacer. Madre, Quédese ahí. se Acéchalo, acéchalo. Él Ese lo va a es. hacer ahora, míralo ahí, míralo ahí. Ahí sí. Él lo va a hacer. Agarra el teléfono heavy. Mira. Ve grabando. Se queda. Mira, crucé por el otro lado. Mira, dale zoom para allá, ya, güey. Me cruzó ya. Señores, disculpen el huevo del camarógrafo. Las emociones lo traicionaron y se le olvidó su objetivo. En este momento el motorista nos pasó por al lado y siguió de largo para revisar que no hubieran policías. Esto me recordó mucho al video anterior. Señores, perdimos al pan, ahora no lo veo, ahora estoy nervioso porque ahora puede salir de cualquier lado. Nos cruzó por al lado, por el lado derecho, igual que los otros ladrones, señores. O sea, no se confíen, ellos no van de una vez atentos a Chelcha, no. Ellos cogen por otro lado contrario, para despitarte, para chequear la zona, más que nada. Por aquí está cerca el Palacio Presidencial. Entonces me voy a dirigir para allá porque probablemente él nos caiga atrás. Ve que lo que me va a parar cerquita. Viene atrás, viene atrás. Viene atrás. Viene atrás. Míralo ahí, míralo ahí. Ay, Dios mío. Ay, Pendiente. no, bebé. Quédate, ahí lo va a hacer. Mira, ahí lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahí, Pues sí, estamos ahí lo va a en hacer. vivo, mi gente. Sí, yo. Ese. No te habrá visto, ese es. ¿Lo viste? Graba, Joey, déjame mirar con los ojos, viejo. Ni modo que va a mirar con sus ojos, ¿no? Pero ustedes entienden, me refiero a que mira a través de la pantalla de la cámara y no con sus ojos propios. People, disculpen, pero estaba muy nervioso y me estresé al ver que no se estaba documentando el momento y que nos estábamos arriesgando para nada. Y se va a devolver, se devolvió. De nadie de frente. Ay, sí, se devolvió. Ay, Dios mío. Ay, sí. Sube el video, ¿no? Ay, pues puta. No, pero ustedes me tienen así. Míralo ahí, otra. Tengo el corazón en la mano. ¿Por qué dice aquí que aquí lo va a hacer? Aquí de la vuelta, él viene ahí. Volviendo al momento de tensión, el atracador nada de arrebatar. Solo nos cruzaba por al lado para poder mirar quiénes están dentro del vehículo. Creíamos que tenía miedo, pero miren por qué nos robó. Ah, mira quiénes están ahí a la izquierda, la policía. Te lo van a jalar el teléfono. Ah, Mira la gente aconsejando. Wow, para que vean qué ironía. Los policías y todos en ese semáforo nos advertían que guardáramos el teléfono, teniendo al ladrón justo al lado de ellos. Queriendo ser víctimas, estamos nosotros. Estamos ahora mismo cruzando frente al Palacio Presidencial. Dando papaya se llama eso. Pero es que no lo hace aquí, ni loco, lo hace aquí. Esta mañana tiene más cámara que el diablo. ¿Te imaginas que se atreva a cogerlo aquí en el palacio? Vamos a ver, en este semáforo en rojo, frente justo al Palacio. Y baja la cámara con cuidado así, para que no la vea. Porque él no la ha visto. Sorprendentemente no la ha visto. Tantas veces que cruzó. Ah, porque está nervioso cuando viene a ver también. Mira, Dick, hasta se para en los semáforos. Es que sin por time. aquí hay muchos policías, amor. Está mirando, a ver si los policías vienen. Velo ahí. Disimulando, saca su celular.
Ya tú sabes. Pero él tiene como un rato, ¿cierto? Como unos 20 minutos atrás de nosotros. El tipo se quedó usando el celular mientras el semáforo estuvo en rojo. Se cuidó mucho de que no le viéramos la cara, pero tan pronto el semáforo cambió, miró al vehículo para saber cuál es nuestro rumbo. Mira, mirando a ver si nosotros avanzamos. Oye, el tigre sabe hacer su vaina. Y hablando de ironías, la zona comercial de donde salió este ladrón es un área usualmente insegura. Y apenas a 4 calles está la zona más segura del país, que es donde está el Palacio Nacional. De hecho, vehículos de la presidencia nos cruzaron por al lado. Claro que va a ver. El tipo nos perseguía y nada de robar. Fue tan incómodo sentir esta persecución que nos detuvimos en lugares aleatorios a tomar fotos a ver si se decidía, pero continuaba inseguro. Ya quisimos ponérsela fácil al ladrón. Nos fuimos a una zona medio muerta y nos quedamos ahí parados hasta que él actuara. Va a venir de frente, quédese ahí, por si viene de frente, va a venir de No, frente. quédate ahí, quédate Va a venir de ahí. frente. Va a venir de frente, Ya no ¿sabes? te muevas, ya no te muevas. Va a venir de frente. Ahí va. Ya no te muevas. Ahí, guap. Déjalo que Él va a venir de frente para no poder caer atrás. Ese sí ha robado. Tú dices que no sabe. Míralo ahí, pum, otra vez. Ay, sí, Guap. volvió a pasar para allá. Que a ver si estamos parados. Gracias a Dios están tintados estos vidrios. Eso es una sola vía. Es muy gracioso, ¿no? Uno ver el ladrón ahí acechando y es que sí, venga a robar, venga a robar. En lo que estuvimos ahí parados, el ladrón iba cruzando en zigzag como si estuviera buscando una dirección. Incluso hacía señas y creo que hasta hablaba solo, hasta que por fin decidió atacar. Vamos arriba, vamos a grabar ese maricón. Ahí viene. Va a guardar su celular y que mirando la dirección. Creo que él tiene algo allí. Que él no tienes nada, mi amor. Saque algo. Eso está ella. Cambiamos de mano, ponemos titi. Pues sí. Y yo estoy enamorada de esta Mira, ahí va, ciudad, guapa. esos edificios tan Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí lindos, va, ahí va. tan bonitos. ¡Ay, pues puta, se lo robó! Él jura que coronó. Él cree que Eso le pasa por coronó. no ver YouTube. Porque si supiera que está este experimento, ya se fue feliz ahí. Nos quedamos sin celular. Se la pusimos súper fácil. Estamos aquí discutiendo si el ladrón tiene experiencia o no. Yo entiendo que sí, porque supo disimularlo. O por lo menos tiene amigos que saben. Pero sí es verdad que duró mucho. Vino en vía contraria. Gastó mucha gasolina. Vino en vía contraria para que no podamos caer atrás. Incluso yo creo que él se rió cuando lo arrebató, ¿no? Como gracias. Tiró para atrás y se echó a reír. Yo creo que esa sonrisa fue de gracia, mi amor. Me la pusiste muy fácil. Catherine, ¿tú crees que él ya No, tenía yo experiencia? creía que yo pienso que es la primera vez que él lo hizo. ¿Por qué? Porque dio demasiadas vueltas, estaba muy nervioso, iba para allá y para acá. Comenten ahí abajo qué ustedes creen. ¿El ladrón tenía experiencia o era un novato en él? Señores, nos quedamos sin celular. Hasta aquí vamos a tener que dejar el video. Ya lo que, ¿cómo te sentiste? Pues al principio me dio muchos nervios porque como él nos estaba acechando, que en la esquina, que esto, pensé que iba a ser más agresivo, pero en realidad cuando se lo robó, lo que pensé que me iba a hacer una pregunta. El que te arrebató ayer cuando estábamos en Herrera fue Sí, fuerte. el de ayer me lo cogió. Y mira que en verdad se la pusiste fácil. Con el aceite, si tú lo agarrabas duro, pero está bien, ya había que terminar el video también, ¿verdad? Vamos a durar un día entero aquí. Este es un video al final serio, hubieron su risita y su vaina, pero al final yo quiero que quede claro el mensaje, señores. Siempre tengan sus vidrios arriba, no se confíen cuando andan en los vehículos, su celular siempre guárdenlo. Y señor ladrón, por favor, usted cuando le arrebata el celular no le está quitando el material a nosotros, a las personas que están en la calle. Ustedes le están quitando todo el tiempo y esfuerzo que le ha dedicado a esto, El ¿entiendes? sacrificio de las personas. ¿A ti ya te habían atracado antes? Claro, a mí me atracaron y me quemaron con la cola del motor y toda la pierna. El diablo, ya tú sabes. Denle like a este video para que le lleguen a más personas. Suscríbanse si es primera vez que ven un video en este canal. Sigan a Catherine en sus redes que está apareciendo ahí en pantalla. Y esto no se queda ahí, señores. En este video Sarita compró un iPhone 13, pero hoy vamos a sortear este iPhone 14 Pro de 256 GB y $200 para un segundo ganador. Para lograr ganarse esto solo tienen que hacer 3 sencillos pasos. El primero es suscribirse a mis 3 canales. Este de Adolfo Lora Vlogs y el de juegos. Una vez te suscribas tienes que hacerle una captura de pantalla y mandarme una prueba de que me sigues en el DM de Instagram. Y ya ahí automáticamente pasas al segundo paso, que es seguirme en Instagram, Adolfo Lora. Y ya por último, el tercer paso es ir a esta publicación que tengo en Instagram y etiquetar a 3 amigos. Y mientras más amigos etiquetes, más posibilidades tendrás de ganar. Y listo, señores, esos son los 3 sencillos pasos. Un plus que pueden tener de buena suerte es darle like a este video y compartirlo con sus amigos. El ganador de este concurso será anunciado en un mes, el sábado 4 de marzo, a través de las historias de Instagram. Así que ya saben, tienen todo un mes para participar. Les deseo mucha buena suerte y nos vemos en el próximo video.